Estamos en época electoral y la iglesia necesita orientación, guía, dirección. Gracias a Dios tenemos la palabra, por lo que día a día leemos de tapa a tapa la Biblia en un año. Este año 2024 corresponde a nuestra lectura de la palabra del Señor. Yo soy el pastor Rafael Pola y qué gusto que podamos compartir nuestra meditación correspondiente al jueves 30 de mayo. Una de las enfermedades que acompaña al ser humano desde la creación misma es el fanatismo. Y el fanatismo afecta fundamentalmente ahí en donde hay convicciones fuertes, creencias fundamentales, la visión de la vida, por lo cual tiene mucha cercanía y parentesco con la política, con la religión, con la ideología. Nuestras iglesias libres, nuestra herencia de la época de la Reforma, un siglo después, la Reforma es en el siglo XVI, las iglesias libres, propiamente hablando, se consolidan más en el siglo XVII, tuvieron una actitud de distanciamiento frente al Estado y también frente a la Reforma protestante. Una de esas herencias que debemos mantener siempre presente y agradecerle al Señor es la forma de comprender la vida como una vida democrática. Por eso las iglesias congregacionales hacemos uso de gobiernos de carácter democrático, en donde no es la opinión de uno la que determina el todo, sino el consenso o, en su caso, la opinión de la mayoría. Son buenos momentos para mantenernos al margen de un pensamiento fanático. ¿Cómo sabemos que alguien cayó ya en una posición fanática? Cuando todo lo ve o blanco o negro. El de enfrente es descalificado de manera absoluta y a donde yo pertenezco es justificado de forma absoluta. El fanático vive feliz en un mundo de contraposición radical, bueno y malo, blanco y negro, alto y bajo. Todo lo de enfrente está equivocado y todo lo de este lado está correcto. Nuestra Biblia tiene una porción muy importante que es la literatura profética. Y a veces ponemos demasiado énfasis en la parte del futuro, el cual es muy pequeñito en la profecía, y pasamos muy rápido por alto la palabra hacia el presente. Los profetas fueron permanentemente en la historia de Israel críticos, radicales, acervos, críticos, confrontadores del poder. Y miren, leeremos hoy la historia de David con Absalón. Y si ustedes observan, hay una mezcla
prácticamente indisoluble entre el poder político que representa a David y el poder religioso que representan los sacerdotes. Y entonces hay toda una mezcolanza de intereses, de confabulaciones, de incluso de actitudes muy negativas cuando no hay esta separación entre el poder religioso y el poder político. Y la lectura de Juan nos coloca otra vez en el mismo terreno. Jesús fue sentenciado y crucificado por la convivencia del poder político en Roma, el procurador romano y los líderes judíos, sacerdotes y escribas y todos los que representaban el liderazgo de Israel. Otra vez, esa relación entre poder político y religioso ha sido desastrosa. ¿Cuál es nuestra enseñanza para hoy, para los tiempos electorales? Una actitud, un pensamiento no fanático, un pensamiento crítico, que se da la tarea de analizar, de observar, de evaluar la realidad. El fanático lo que hace es que la realidad se ajuste a lo que él piensa. Es decir, puede estarlo viendo con sus propios ojos y negando lo que ve para que lo que ve se ajuste a lo que él piensa. Esto es una característica de aquel que se ciega a la realidad y proyecta lo que él piensa que debe de ser combinado con lo que es. Así que, querido hermano, hermana amada, observa, analiza, ora, reflexiona, sé crítico, sé crítica, no te dejes llevar por la opinión mayoritaria ni en un sentido ni en otro, mantente libre de diferentes actitudes que lastiman, que ofenden, porque lo que nunca debe pasar es que una decisión de carácter político, como es tu voto, lastime tu relación con tus hermanos. Hay que preservar, por encima de muchas cosas, la unidad y la fraternidad y el compañerismo, porque créeme, los gobiernos van y vienen, los políticos van y vienen, lo que permanece es la familia de Dios. Y es nuestro mayor privilegio y el mayor don que Dios nos da. Bien, pues vamos a avanzar con lo que tenemos hoy como lectura y pedimos al Señor que nos dé dirección, nos enseñe lo que su palabra nos dice y nos permita vivirlo con todo nuestro corazón y obedecerlo con toda nuestra voluntad. Pues ya estamos a un estironcito de que se acabe mayo. Y bueno, porque Absalón se ha rebelado en contra de él y David ha sido advertido que está pronto de llegar y corre peligro, pues tiene que salir huyendo de Jerusalén. Se lleva con él el tabernáculo y se lleva con él los diferentes elementos del culto, pero habiendo avanzado un poco decide cambiar y le pide a sus personal de confianza que regresen con los elementos del culto judío y que se acerquen a Absalón. Cuando uno lee el texto se da cuenta que hay una estrategia tanto de Absalón como de David para salirse con la suya. Finalmente David debe de cuidar y mantener su trono y Absalón lo que busca es quitarle y arrebatarle el trono. En los dos casos la meta está muy clara. Pero hay algo interesante en David que creo que vale la pena en este caso subrayar. David no da por sentado que está en lo correcto. Por el contrario, David está claro de que por encima de lo que él quisiera o debiera hacer está la voluntad de Dios. No está seguro de que él debe defender su posición por encima de todo. Por el contrario, él está seguro de que debe estar en las manos de Dios para que sea Dios quien defina si él ha decidido poner a Absalón en su lugar o mantener a David. Así que por eso es que no contra
no reprende o tiene represalias contra el hombre que le arroja piedras, siendo de la parte de la tribu de Saúl. Él no actúa con revanchismo ni con una situación de castigo. Al contrario, le pide a la gente que va con él, no, déjenlo porque no sabemos si el Señor está, ese que está atrás de él para que me maldiga. Lo mismo pasa con Absalón. Interesante cómo hay un corazón en David que ya habíamos visto en las meditaciones anteriores, un corazón muy limpio, muy sano, muy saludable. Y esto es lo que lo hace un rey muy grande en Israel. Respecto al pasaje de Juan, encontramos la parte final de cuando Pedro niega a Jesús por tercera ocasión y va a continuar su peregrinar. El maestro ahora lo llevan frente al procurador romano y vemos cómo él intenta una y otra vez, de acuerdo a la narrativa de Juan, evitar que Jesús sea condenado y enviado a la cruz, pero la insistencia de los líderes judíos es tal que acaba cediendo y les entrega al maestro. Cuando el procurador le pide a Jesús decirle qué pasa, por qué lo quieren matar y si él es el rey, hay algo que Jesús dice muy interesante. Dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Jesús tenía muy clara su tarea. Sabía que es el Mesías, pero también sabía que su carácter mesiánico era mostrar el testimonio acerca de la verdad de Dios para la humanidad. Así que es lo que él afirma frente al procurador y termina el verso 22 con la entrega del maestro para ser crucificado. Seguimos con el Salmo de la Palabra, que es el Salmo 119, y en este Salmo encontramos una afirmación del salmista muy interesante. Dice, detesto a los que tienen divididas sus lealtades. Como se suele decir un poco en tono de broma, a quien tiene un corazón de condominio, ¿no? Tiene espacio para muchos amores. Y dice el salmista, a mí eso me parece detestable, que dividas tu lealtad. ¿Estás con el Señor o no estás con el Señor? Pero, dice el mismo verso, amo tus enseñanzas. Mi corazón está firme en tu palabra, en tus enseñanzas. Eso es mi consistencia, es mi integridad, es mi carácter. Finalmente, Proverbios 16, versos 10 y 11, el rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente. Recuerden que decíamos ayer que la Biblia nos habla de un tipo de gobierno que ya muy pocos practican hoy en el mundo, incluso los que lo tienen, pues son gobiernos un poco protocolarios con reyes o reinas que realmente gobiernan los primeros ministros. Pero en el mundo bíblico, la autoridad máxima es el rey. Y también hay una alta exigencia para el rey. El rey debe hablar con sabiduría. No nada más debe ser alguien que sepa tomar decisiones políticas, sino tener un corazón sabio. Y esto se muestra, recuerden que también el rey en aquella época tenía las atribuciones de juicio, no como en la sociedad actual, donde los jueces son distintos, nunca debe juzgar injustamente. Que el corazón del rey esté bien equilibrado en la balanza del Señor. Esa es la característica de un buen gobernante, de acuerdo a la Biblia. Jóvenes se reúnen el próximo sábado a las 5 de la tarde. Espero que podamos invitar y llevar jóvenes a esta reunión. Será hermoso. Y también seguimos con la serie de jueces. Vamos a revisar a Jefté, que empieza con una muy terrible historia, muy trágica, su cuna de nacimiento. Ya veremos acerca de si es posible vencer una mala cuna de nacimiento o estamos marcados para
el fracaso por el lugar donde nacimos y la forma en que nacimos. Vamos a ver qué nos dice la palabra el próximo domingo. Espero que podamos estar juntos con la bendición de la palabra de nuestro Señor. Lo hicimos ayer, pero hermanos queridos, sigamos orando por nuestros hermanos y hermanas que estarán colaborando en las diferentes mesas de votación. Algunos tienen encargos distintos y que el Señor los cuide, los proteja, que hagan bien su trabajo y los proteja de cualquier peligro. Mantengámoslos orando por ellos en toda circunstancia y en todo momento. Que el Señor les dé un día bendecido y mañana seguimos terminando el mes de mayo, felices de seguir la palabra del Señor.